Bienvenidos a un nuevo episodio de Tracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, bienvenida a este episodio donde hablaremos de un tema muy, pero muy importante. Hola Joel, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, aquí, Ale, mira, batallando un poco para iniciar este episodio. Ahora sí que, como el episodio dice, con toda la actitud para arrancar este episodio. Vamos a ver si es cierto que estamos con toda la actitud o no, a ver qué decimos nosotros al final y bueno, también qué dicen ustedes una vez que puedan terminar este episodio. Así es, Ale, porque la actitud es todo. Hemos oído muchas cosas sobre la actitud y al final parece ser algo que engloba muchas cosas y en realidad parece ser algo que engloba muy poco. Hay muchas opiniones, de verdad, información y temas, hablando directamente de psicología, hay infinidad de cosas, pero de verdad queremos abordarlo de una manera muy simple y muy práctica, que es como finalmente afrontamos cualquier situación que vivimos día a día, Ale. Sí, al final la información ahí está, ¿no? Lo hemos dicho siempre, si ustedes quieren googlear lo que sea, pues Google puede tener muchas respuestas, pero bueno, queremos agregarle un poquito a la mejor desde nuestra experiencia, efectivamente como profesionales de la salud mental, pues algo más que les podamos agregar a lo que ustedes puedan encontrar ahí en Google. Y a mí me gustaría pues arrancar definiendo, ¿no? ¿Qué es actitud? De acuerdo a la Real Academia Española, que lo hemos usado en otros momentos. Y nos dice que es una postura, un gesto o un ademán del cuerpo humano que corresponde a cierta disposición o estado de ánimo, que aquí es cuando empieza la diferencia con otros conceptos, sentimiento o acción. Y entonces estamos hablando que la actitud es algo que se va a notar, o sea, que otras personas van a notar, pero que tiene una relación directa con una cuestión emocional. Lo cual nos quiere decir que no va a ser la misma actitud que yo tenga cuando tengo una emoción como la alegría, a cuando tengo una emoción como la tristeza. Y en esta definición, Ale, que da la RAE, me llama poderosamente la atención cómo lo define como postura del cuerpo cuando se expresa un estado de ánimo. Y de verdad creo que si hacemos el ejercicio, o al menos los que somos muy observadores, y por eso estamos aquí en psicología, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, es observar en esta parte de simplemente las actitudes y de la gente que encontramos, las formas, digámoslo así. Cuando vamos al trabajo, cuando vamos a cualquier lugar, vean, digo, obviamente de manera, respetuosa, porque así siempre se ha hecho, en la parte de cómo camina la mayoría de la gente y la forma en que caminamos, Ale, determina mucho o dice mucho de nuestro estado de ánimo. Por eso la definición de la RAE para actitud es postura del cuerpo cuando hablamos de un estado de ánimo. De hecho, hablamos posturas literales desde la espalda. A veces, en algunas ocasiones, podemos ver a personas un poco encorvadas, los hombros caídos. Muchas de esas características físicas están hablando, nos están reflejando qué es lo que está pasando en esta persona a través de un estado de ánimo o una gama de emociones y sensaciones, sentimientos que influyen de manera tal que afectan directamente la forma en que se mueve, en que camina, en que se expresa, en que habla y muchas cosas más. Sí, por eso la RAE hace bien acá en decirnos, ¿no? La actitud tiene que ver con toda la parte corporal, pero que viene de una emoción. Y entonces acá es donde vemos, como bien lo dices tú, que hay días mejores que otros, ¿no? Y entonces en días donde estamos un poco más desanimados, un poco más bajoneados, pues efectivamente nos vamos a sentir así, pero también lo vamos a expresar con nuestro cuerpo. Por eso toda esta psicología que lee este lenguaje no verbal, donde, bueno, a lo mejor, como dices tú, no voy agachado, encorvado, o días donde estoy más contento, pues lo puedo expresar incluso con mi cuerpo, en una postura un poco más, firme, ¿no? O incluso en el saludo de la mano, también es algo que podemos notar en las personas y cómo se encuentra su actitud en el día a día. Pero sí es importante que acotemos en esta definición, cómo va detrás la emoción, y yo le agregaría un poco más a esta definición, incluso hasta a nuestras experiencias, nuestra historia, porque hay gente que también tiende a tener actitudes como ya muy marcadas ante ciertas cuestiones, ¿no? Es decir, si en casa somos una familia donde las tragedias se ven de una manera, pues extrema, ¿no? Bueno, pues entonces nuestra actitud ante las tragedias ya está muy marcada incluso de una manera familiar. Y es que en esta parte, Anne, cuando hablamos de actitud, creo que otro sinónimo que podemos utilizar para eso sería la manera de ser o la forma de ser. Y pensaba, por ejemplo, somos seres sociales, lo hemos hablado en muchos episodios, pero si hablamos de que la actitud podemos definirla o decirla de alguna otra forma como una predisposición aprendida, es decir, bien lo comentaba, salen nuestras vivencias.
Pero en realidad es como una tendencia, una predisposición aprendida, más o menos generalizada, en un tono, pues nada más hay de dos sopas, por decirlo de alguna forma, coloquialmente, habría una actitud positiva y una actitud negativa, a favor o en contra, con referente a que prácticamente a todo, una situación, ideas, valores, personas, cosas, ideas, grupos de personas y un largo etcétera de cosas que pues al final tenemos esta parte, ¿no? Como responder de una forma consistente, de una forma constante. Pero pensaba en esta parte, y lo comento en la parte de que somos seres sociales y nos relacionamos, la importancia de la actitud o qué tan importante es. Y pensaba en, por ejemplo, piénsenlo también, amable auditorio que nos sigue en los episodios, vean su círculo de amistades. El círculo de amistades que ustedes, con el que más frecuentan, al que llaman realmente amigos. Y piensen en por qué tienen ese grupo de amigos. ¿Por qué esta persona es su amigo? ¿Por qué aquella persona es su amigo? Y se van a dar cuenta, como yo lo hice haciendo el ejercicio, que cuando uno escoge a los amigos, pues uno no lo hace como revisando sus currículums, no lo hace entrevistándolos, ¿verdad? No los entrevistamos, no revisamos sus aptitudes, sus habilidades, ni lo que nos pueden aportar. Simplemente los escogemos por la parte de la actitud, es decir, cómo son como persona. Es una persona que, aunque tiene situaciones, y para allá va el episodio, cómo enfrenta los problemas, cómo enfrenta las situaciones cotidianas día a día. Y de ese tamaño va la importancia de la actitud, porque si con las personas que nos relacionamos diariamente o que llamamos amigos, las hemos escogido por su manera de ser, otra forma de llamar a la actitud, pues significa que entonces la actitud se corresponde, bueno, viene a representar o representa en esta situación un punto crucial e importante que determina de ese tamaño con quién o con quién no nos queremos juntar o con quién queremos pasar tiempo. Sí, porque acá hay elementos que se ponen en juego, ¿no? Y hablamos de amigos, pero también puede entrar la pareja, pero también los familiares, o sea, puede entrar cualquier tipo de relación interpersonal. Y es que entran elementos importantes porque, como bien tú lo decías, Joel, pues está la parte emocional, es decir, una actitud siempre va a reflejar el cómo me encuentro, qué emoción es la que está presente, pero también la parte cognitiva, que quiere decir, ¿no? Lo que tú también nos hacías favor de hacer mención, del cómo aprendo, o sea, cómo aprendo a enfrentar ciertas situaciones de la gente cercana que tengo, mis valores, las creencias, la cultura incluso, porque no es la misma actitud que tenemos ante un fenómeno aquí en nuestro país a en otro país, porque evidentemente va cambiando estas cuestiones culturales y tanto lo emocional como lo cognitivo, que es lo que siento y el cómo lo fui aprendiendo, cómo lo fui elaborando, pues se van a ver reflejados en el comportamiento, que ahí es donde realmente alcanzamos a ver qué actitud tiene una persona, ¿no? Se decide por un trabajo, no se decide por una carrera o no, como lo veíamos en estos episodios sobre orientación vocacional, que si no los han visto, véanlos, porque la verdad es que están muy buenos y nos dan muchísima información al respecto. También si decido casarme o no, por ejemplo, ahí es donde realmente se empieza a notar esta parte de la actitud. Sí, porque sería en este caso, Ale, como bien lo comentas, una disposición mental y emocional que influye en la forma en que yo me relaciono con otras personas y también que me relaciono con cualquier circunstancia o situación del mundo que me rodea. Y en esta parte, bien lo comentas, pues puede afectar relaciones interpersonales o también decisiones cruciales en la vida e incluso determina el éxito, y aquí lo ponemos entrecomillado, porque ya hablábamos en un episodio, éxito según qué y según quién, pero sí determina muchas cosas muy interesantes. Y en este caso, si decimos que solamente hay una actitud positiva o negativa, es decir, la forma en la que yo veo una circunstancia que estoy viviendo, sí es emocional, sí va condicionado por el entorno. Obviamente el entorno tiene mucho que ver en la forma en que yo voy a reaccionar ante una situación, pero si hablamos de esta situación solamente como actitud positiva y actitud negativa, pues hacemos simplemente alusión a puedo tomar de una manera, como aprendizaje, como experiencia, una situación que no me agrada, o por el contrario, simplemente puedo despotricar y quejarme amargamente el tiempo que yo quiera sobre una situación que no me gusta o que tiene una afectación hacia mí. Y creo que esta parte les vuelve fundamental porque si decimos que al final todos los días enfrentamos situaciones y todos los días vivimos cosas, pues entonces la actitud se convierte en algo que determinará mucho el cómo somos en la vida, porque pensemos, por ejemplo, en esa situación, vamos en transporte público, hemos puesto mucho ese ejemplo.
el trabajo que tenemos desde hace X cantidad de tiempo, la misma hora, 7 de la mañana, 8 de la mañana, las mismas actividades que tengo que hacer en mi trabajo, todo es exactamente lo mismo. ¿Por qué algunas personas que vemos en transporte público, a pesar de las condiciones muy particulares que tiene el transporte en cualquier ciudad y más en esta, eh, la forma en la que va sentado o detenido en el transporte? Algunas personas, véanlo, de verdad se ven alegres, se ven contentas, se ven sonrientes y será que no tienen problemas. Decimos, misma circunstancia, mismo trabajo, mismo horario, mismas actividades. ¿Por qué él puede ir sonriente y alegre? Lo refleja su aspecto físico. ¿Y por qué el de al lado, misma circunstancia, mismo trabajo? Es decir, las mismas cosas que ha hecho por mucho tiempo, el mismo horario, pero parece que va enojado con la vida, parece que está enojado con todo, las expresiones faciales, la posición, la postura del cuerpo, refleja mucho esta parte, ¿no? Entonces, es interesante este hecho de hasta dónde se evidencia el cómo enfrentamos una situación o qué pensamos ante una situación que estamos viviendo en particular. Sí, te escuchaba y pensaba en los famosos recursos emocionales de afrontamiento, ¿no? O sea, es decir, las situaciones que hay que ser muy realistas, ¿no? Evidentemente podemos tener los mismos problemas, ¿no? Vamos a pensar que tú y yo, Joel, tenemos el mismo problema, no encontramos trabajo, ¿no? Y entonces los dos estamos en el transporte público y vamos a una entrevista de trabajo, ya nos rechazaron y venimos los dos de la misma situación, porque puede pasar, ¿eh? De verdad es que en un mundo en el que vivimos, donde somos muchísimas personas, podemos venir los dos con la misma situación. Y tal vez yo te veo a ti y tú vienes, como bien lo dices, ¿no? Como muy contento, muy emocionado, no importa, ya vendrá otro trabajo, ya vendrá otra oportunidad. Y tal vez yo, pues vengo de malas, porque no lo tuve y demás. Pues aquí se juegan estos famosos recursos emocionales de afrontamiento que fueron los que tuvimos en nuestra infancia o todavía en nuestra adolescencia y que fuimos incluso desarrollando y que entonces nos enseñaron a cómo afrontar el entorno, ¿no? Que es lo que decíamos, con qué tipo de actitud. Yo vengo de una historia donde todo es más optimista y donde no importa y no te caigas y vamos adelante, pues probablemente lo quiera afrontar así, ¿no? Porque también no es una regla, pudiera ser así, donde, bueno, no importa, otro trabajo me estarán hablando, o yo vengo de una familia donde los fracasos a lo mejor se juzgan. Y si se juzgan, yo sé que llegando a casa me van a decir, ves, no sirves para eso, no puedes hacer nada. Entonces, esta actitud ya está un tanto predispuesta y no es que ya sea así por siempre, ¿no? Porque ahorita vamos a ver más adelante que esto puede cambiar si cada uno de nosotros queremos, pero no es que sea así por siempre, pero claro que se predispone un poco al entorno donde vengo, cómo lo aprendí y pues por ende cómo lo voy a expresar. A lo mejor ya en el metro, si vengo con esta actitud un tanto negativa o en cualquier transporte, pues no voy a buscar quién me la hizo, sino más bien quién me la pague, ¿no? Y es que en este punto es interesante cómo lo comentas. Por un hecho, digo, igual y vamos a retomar esa parte más adelante, pero veámoslo así, todos los días pasan cosas en nuestra vida. Ahorita con el ejemplo que hicimos, perdemos el trabajo, relaciones se terminan, relaciones de pareja, matrimoniales, de amistad, etcétera. Gente que tenemos en nuestra vida deja de existir por ese tema de fallecimiento. Hay muchas cosas que pasan todos los días y creo que en esa parte, bien lo comentas, Ale, pues a todos en algún momento pudiéramos estar viviendo una misma circunstancia, el mismo hecho, obviamente con una serie de antecedentes completamente diferentes en algunos casos, muy similares en algunos otros, pero al final pasan cosas en la vida y siempre están pasando cosas. Estamos tan acostumbrados, creo que Ale, al hecho de pensar en que o recordar solamente las cosas malas que nos pasan, que pudiéramos dar por sentado o por hecho que las cosas buenas, mejor dicho, podemos llegar a pensar que las cosas buenas no nos pasan a nosotros, pero tratar de enfocarnos un poco en esta parte de ver, tal vez no es lo que más he tenido en la vida, cosas malas. Tal vez he tenido a la par o he tenido más cosas buenas en la vida que malas. ¿Por qué entonces las malas tienen una gran afectación, en mí? ¿Por qué son más persistentes en el estado de ánimo? Una situación como terminar una relación de pareja, porque es más persistente en mi estado de ánimo
que el que tenga yo dónde vivir o el que tenga yo mi familia, que estén mis padres, que tenga un hijo, etcétera. Cualquier otra situación que lo tornemos como bueno. Y es que en esta parte, Ale, pues ya enfocándonos hacia allá, creo que siempre hay que reconocer un hecho, o es evidente reconocer este hecho, que somos responsables de la forma en cómo nos sentimos. Al final, la actitud que yo tenga, en la parte como lo decimos, positiva o negativa, pues depende completamente de mí. Sí, obviamente va condicionado en muchas ocasiones por las circunstancias, por muchas cosas, pero al final creo que siempre existirá un momento en el que uno tiene el timing, la pausa, la circunstancia, el momento exacto para pensar y decidir cómo lo voy a enfrentar. Y creo que eso, Ale, define mucho o podría hablar mucho de la actitud que tenemos ante cualquier situación en la vida. Y es que ahorita que mencionas esto, también pensé el otro lado, ¿no? Yo puedo traer una actitud muy positiva, interactuar con alguien que tenga una actitud muy negativa. Y entonces, ¿no? Eso merme o afecte mi propia actitud. También eso es importante, es decir, si a lo mejor ustedes ya se conocen, ¿no? Han hecho un trabajo donde a lo mejor propiamente pues han ido a terapia o han hecho algún otro tipo de trabajo espiritual o qué sé yo que les ha permitido conocerse, pues entonces sabrán que su actitud tiende a ser positiva la mayor parte del tiempo, a lo mejor no todo el tiempo porque ya lo hablamos en el episodio anterior, es complejo estar todo el tiempo bien, pero si yo traigo esta actitud al 100 y demás, y veo que, pues, alguna persona a mi alrededor no lo hace, tengo que checar si eso cambia mi actitud, ¿no? Porque puede ser que eso me afecte o me lo tome muy personal, o por el contrario, pues, me genere este deseo de ayudarle al otro a cambiar la actitud, y ahí es donde entra esto que tú también estás mencionando. Recordemos que si bien el entorno influye, cada quien es responsable de la actitud que tiene. Es decir, yo puedo ayudarle muchísimo a otra persona, pero la solución al final está en la otra persona, el que quiera o no cambiar esa actitud. Y es que también tenemos que reconocer, Ale, que la actitud se contagia. Y de hecho eso lo vemos en las emociones como tal, pues en la alegría, ¿no? Cuando alguien sonríe, pues se contagia la risa, ¿no? Lo mismo que cuando alguien bosteza. Y extrañamente nosotros también bostezamos. La actitud también es algo que se puede contagiar. Y bien lo decía Celeb, yo puedo tener toda la actitud muy positiva, pero si el entorno o las personas con las que me rodeo, en mi trabajo, por ejemplo, hay situaciones que me ponen a prueba, que disparan mi estrés. Entonces, y todo mi equipo de trabajo, todos mis compañeros de trabajo simplemente están quejándose amargamente de las cosas malas que pasan en el trabajo, pues al final también es muy posible que en algún momento esta actitud positiva como que también empiece a tender hacia el lado oscuro, hacia la parte negativa, porque el entorno es tan sofocante en esta parte, es más la cantidad de actitud negativa que hay en todas las personas que en algunas ocasiones pudiera afectarnos. Y en esto, pues no, tampoco se trata así como de decir, o como la parte mágica, ¿verdad? De que yo me protejo, como dice el meme, y no me pasa nada. Simplemente es ver, tratar de ver el lado, no el lado bueno de los problemas, no tanto me gusta utilizar esa palabra, sino me gusta verlo como la posible solución o la posible oportunidad que me da. Y creo que eso es lo primero que ignoramos o que pasamos por alto cuando tenemos un problema o un desafío. Generalmente nos concentramos en ya no se puede hacer nada, pues ya ni modo, ya, pero si lo intentamos de ver las cosas como, ok, ¿cuál es una posible solución? ¿Cuál es una oportunidad que me daría? La posible oportunidad que me daría. Entonces, esta parte de la actitud positiva, pues haría eso, haría que de alguna forma yo pueda ver las cosas de manera más amplia, más clara, que me pueda centrar en algo en particular y que pueda buscar la forma de revertir. Eso suena un poco a resiliencia, pero va más allá porque al final es esta actitud, es mi capacidad, obviamente influye, lo diremos hasta el cansancio, de la forma en cómo yo he crecido y cómo he resuelto mis problemas, pero como bien lo comentas, Ale, y hacia allá iremos, pues todo esto se puede cambiar, no todo está perdido, bien lo dices, Ale. Hay luz al final del túnel y sí existe esta forma de, a pesar de que las circunstancias sean muy desfavorables y que el entorno, mi entorno, las personas que me rodean también tengan una actitud negativa, es posible revertir ese efecto en mí, al menos, porque como bien lo comentas, Ale, y lo decíamos ya, somos responsables solamente nosotros de cómo nos sentimos y cómo vemos las cosas.
Sí, es importante pensar que estos recursos de afrontamiento, ¿no? Les decía yo hace un rato, si bien o sea, se nacen y se desarrollan en la infancia o adolescencia, no es que yo tenga 40, 50 y ya no los pueda tener. La buena noticia es que puedo hacer cosas en la etapa en la que esté para desarrollarlos. Evidentemente, eso va a implicar un trabajo de echarnos un clavado a nosotros mismos y ver qué es lo que más nos falla. Poner límites, ¿no? Que por ahí tenemos un episodio de ello, mi autoestima, el estrés, la empatía, o sea, ¿qué es lo que me está fallando a mí que no puedo cambiar o hacer este cambio de actitud en donde sea que esté pasándome, ¿no? En lo laboral, en lo personal, en lo familiar, en la pareja. Entonces, sí es importante saber de dónde está esa falla, ¿no? De qué carezco para saber cómo trabajarlo, porque vamos a poner un ejemplo donde a lo mejor mi estrés principal sea el trabajo y por ende siempre tenga esta actitud a lo mejor negativa de, hay muchos pendientes, mucho trabajo. Bueno, pues entonces tengo que ver qué es lo que me estresa, la cantidad de trabajo, mis compañeros, la distancia, porque entonces tal vez cuando encuentre el por qué, pues puedo ver dónde quiero mejorar y qué hacer, ¿no? Ya sea que buscar alguna actividad que me relaje, cambiar de trabajo, porque también puede ser, a lo mejor necesito un cambio, y esto va un poco de la mano con lo que decíamos por ahí en algunos episodios de los propósitos, donde tengo que empezar a establecerme metas alcanzables para poder ir cambiando esa actitud, porque de otra manera, pues esto se empieza a complicar si empieza a parecer todo como muy fantasioso o difícil de alcanzar. Y es que de eso, Ale, de esto que comentas precisamente, pues va la idea de tener una actitud positiva. Es decir, intentar ver, no centrarme en lo malo de la situación que está ocurriendo, sino en las posibles soluciones, lo que puedo hacer. Sí, hay muchas cosas, y sobre todo cuando hablamos en la parte, bueno, creo que en relaciones personales, en la parte de trabajo, pues hay muchas cosas que ya no dependen de nosotros porque al final, pues estamos trabajando para alguien, para un grupo, sector o persona. Pero sí hay mucho que se puede hacer de nuestra parte, aunque hay cosas que se escapan completamente de nuestras manos. Y creo que otra característica u otra cosa importante de la actitud positiva, y creo que siempre es lo que generalmente dejamos de ir primero, es la capacidad de estar agradecidos con lo que tenemos. Y creo que ese es en lo menos que pensamos, Ale, ante una situación desfavorable. Por ejemplo, llegar a casa, sabemos que llegamos y si movemos el interruptor de nuestra habitación o de la casa, se va a encender la luz. Y eso pudiera parecer hasta muy tonto en algunas ocasiones, ¿no? Pues claro que se va a encender la luz. Sí, pero existe, o sea, tienes, ajá, en primera puedes hacerlo porque tienes tus manos, ¿no? En segunda, pues como seas pagado un servicio, puedes disfrutar de ese servicio. Y creo que en esa parte de ser agradecidos con lo que tenemos es, si hay una situación desfavorable, una situación que no nos gusta, pues nos enfocamos en la parte negativa. Pero si tomáramos un tiempo para reflexionar en las cosas positivas que tenemos, nos daríamos cuenta que hay mucho por lo cual estar agradecido. Y creo que eso es parte fundamental en la parte de la actitud positiva, porque decíamos que al final la actitud es esta disposición mental, ¿no? Disposición emocional que va a ayudarme a relacionarme con las personas, a enfrentar las circunstancias que yo vivo día a día. Y creo que este hecho de pensar más en las cosas que tenemos, más en las que no tenemos, pues creo que podría ser un punto interesante, porque no sé, pensaba en una persona, hay memes o hay reels en Instagram de entrevistas de personas que pues hablan de una situación muy en particular, una situación económica, pero hablando como si fuera la gran tragedia o la peor tragedia que les ha pasado, cuando en realidad la circunstancia que están contando, bueno, creo que sería una de las a las que muchas de nosotros aspiramos o soñamos, ¿no? Veía uno donde una persona se quejaba amargamente, ¿no? De su teléfono porque no tenía el iPhone 15, tenía el 14. Entonces, aunque parece ser como de broma, pero en realidad sí, hay una forma de ver las situaciones en las que nos enfrentamos y lo que para uno puede ser una gran tragedia, lo decíamos en otro episodio, para otro puede no serlo. Pero el punto no es ese, porque eso no es lo que está a cuestionamiento en este episodio. Lo que hablamos y lo que queremos llegar en este episodio es la forma en la que tú vas a enfrentar esa situación. Tal vez para otra persona sea lo más random o lo más X, para ti es lo más grave, es lo más importante, está bien, pero no se trata de eso, sino se trata de cómo lo vas a enfrentar o cómo lo vas a resolver, cuál es la actitud que vas a tener ante esa situación. Porque, ¿qué crees? El día de mañana se presentará otra situación y otra, y conforme los días avancen, se irán presentando situaciones y en todas ellas debemos de tomar una decisión y tomar una actitud.
Sí, es que, bueno, fracasos, ¿no? Decepciones amorosas, laborales, escolares y demás, pues siempre va a haber. Lo dijimos en el episodio anterior, ¿no? No es como que la vida siempre va a estar cargada de felicidad. E independientemente de la actitud que tengamos, positiva o negativa, pues eso siempre va a existir y siempre va a costar trabajo atravesarlo. Acá la cuestión es que si tratamos de hacerlo de una manera más llevadera, con una actitud un poco más favorable, pues va a ser más sencillo que atravesarlo desde una actitud más desfavorable. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si el fracaso y la decepción ahí están, y si tratamos de negarlo, pues no lo vamos a afrontar. También lo platicábamos cuando hablábamos de duelos, ¿no? Que también pueden aventarse un clavado a esos episodios, que aquí hay varios que si ya vieron y si tienen duda, pues por ahí tenemos varios episodios sobre estos temas. Pero evidentemente, si no lo aceptamos, no vamos a atravesar por el problema, nada más vamos a estarlo negándolo y postergándolo para después. Entonces, sí es importante reflexionar sobre que sí, si bien es difícil, pues si tenemos una actitud desfavorable, pues eso va a hacer que sea el doble de difícil atravesar por esa situación. Y podemos decir entonces que la diferencia entre el tú en tu mejor versión y el tú en tu peor versión, pues sería simplemente la actitud, es decir, ¿qué haces ante una situación? Y creo que en esta parte Ale, ya podemos entrar en ese tema de al final se puede cambiar, sí, porque al final tomar conciencia, ya lo decíamos en el episodio anterior, cuando hablamos de ser feliz, tomar conciencia de muchas cosas, pues al final es reconocer, lo comentabas al inicio del episodio, reconocer qué es lo que me molesta. Yo estoy enojado todo el tiempo en mi trabajo, pero ¿por qué? Bien lo decías. ¿Es el trabajo en sí o tal vez es todo lo que tengo que hacer para llegar a mi trabajo? Tal vez vivo tan retirado de mi trabajo que tengo que levantarme 3 horas antes de lo que me gustaría. Y el trabajo no es el problema, el trabajo me gusta, está bien. Simplemente estoy en una circunstancia que afecta a mi trabajo porque estoy a 4 horas de distancia o a 3 horas o el tiempo que sea. Puede ser incluso media hora, pero al final es reconocer esta parte, ¿no? Tomar conciencia de qué es lo que realmente pudiera estarme afectando, porque el saber esto, el reconocer qué es lo que, el problema, ya otra vez entrecomillado, o lo que me está generando esta actitud, pues al final es el primer paso para resolverlo. Conocer el problema es el primer paso para resolverlo. Y creo que en esa parte podemos decir que todo se resume a eso, a la diferencia entre tu mejor versión y tu peor versión, lo mejor que puedes dar en una situación o lo peor que puede salir de ti en una situación desfavorable, al final va determinado por tu estado de ánimo, por la actitud, lo que has hecho en otras ocasiones, pero más importante aún, lo que puedes hacer a partir de ahora. Porque si nos quedamos solamente en esa parte, bueno, pudiéramos pensar, ¿no? Si hacemos un análisis o un poco de memoria, tal vez en muchas situaciones pasadas que hemos tenido, o en casi todas, cuando hemos tenido una situación desfavorable, pues generalmente nos hemos quejado más que ocuparnos. Bueno, todo eso puede cambiar a partir de ahora, porque la idea es precisamente eso. Si yo reconozco mis estados de ánimo, reconozco mis emociones, mis sentimientos y puedo identificar qué es lo que me está ocasionando y qué me está ocasionando, pues creo que sería el gran paso para poder tomar una actitud positiva o afrontar esta situación en particular de una manera tal que me permita salir airoso. Sí, o sea, hay que aceptar que, como bien lo decíamos, ¿no? Todos tenemos fortalezas, áreas de oportunidad, como se denominan ahora, pues eso va a existir siempre, pero sí es importante y a mí me gustaría ir como cerrando y acotando esta parte con es importante conocernos, porque de pronto estamos de buenas y a lo mejor estar de buenas se sabe más por qué, ¿no? Ya me cayó mi quincena, ya encontré trabajo, ya tengo novio, ya, bueno, no puedo haber un montón de motivos, pero cuando no sabemos muy bien qué es lo que tenemos, estamos de malas, tristes, enojados y demás, lo hemos platicado en otros episodios, por eso es importante conocernos, porque la actitud que estemos reflejando, pues evidentemente va a reflejar cómo estamos por dentro. Entonces, sí es importante este autoconocimiento, y si ya piensan o sienten que se les está saliendo de control porque precisamente no controlan sus actitudes, pues entonces hay que buscar ayuda para saber de dónde vienen y por qué no tengo el control de estas actitudes que estoy ubicando yo o que a lo mejor yo no, pero ya va más de una persona que me dice que no sé, ¿no? Tengo actitudes negativas en el trabajo. Bueno, habrá que ver si es cierto, si es la otra persona, si no, pero para ello lo que es mínimo e indispensable es el autoconocimiento.
Así es, Ale, porque en este caso, si hablamos de actitudes positivas, pues lo más probable es que seamos amables, seamos compasivos con los demás, estemos abiertos a ayudar, seamos receptivos a ideas, a opiniones de las demás personas, porque al final estamos buscando el lado bueno, el lado amable de esta situación. Y por el contrario, una actitud negativa, pues puede distanciarnos de las personas, volvernos más críticos, aislarnos de las personas, tener conflictos continuos con cualquier clase de personas y en cualquier circunstancia, porque al final vemos las cosas de una manera en la que no estamos dispuestos a colaborar o en la que simplemente no estamos dispuestos a hacer algo para que la situación cambie y queremos esperar sentados cómodamente hasta que la situación cambie, cuando, bueno, lo hemos hablado en otros episodios y en este queda más que claro, depende completamente de nosotros, ¿sale? Sí, no, digo, a veces es más fácil echarle la culpa a otras cosas, ¿no? El tráfico, el transporte, la pareja, pero siempre hay que empezar por uno mismo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para que esa situación favorezca el que yo tenga ciertas o tales actitudes? Evidentemente sí, claro que el entorno participa, pero qué estoy haciendo yo? ¿Qué está pasando en mí? Y bueno, pues si ya vimos que el problema viene más de acá, ¿no? O a lo mejor viene de los 2 lados, bueno, habrá que platicarlo, pero lo que va a tener o en lo que van a tener ustedes más, por decirlo así, más intervención, pues va a ser en ustedes mismos, ¿no? Va a ser en nosotros mismos, ya sea que tenga que tener más autocuidado conmigo, descansar más, buscar actividades que me relajen, lo que decíamos, ¿no? A lo mejor cambiarme de trabajo, cambiarme de casa, cambiar de pareja. Va a tener que ver, la decisión inicial tiene que ver conmigo mismo y bueno, pues por ende ya se va a empezar a ver en el entorno lo que yo pueda cambiar. Ahora, si es el entorno el que está haciendo que esas actitudes sean más fuertes, ¿no? Hablando a lo mejor de lo negativo, pues también a lo mejor tengo que ir pensando qué tanto debo de cambiar de entorno. Y es que hay parte, podemos resumir todo el episodio, Ale, con esto que nos comentas. Porque al final la actitud, pues ya lo hemos visto, es un aspecto fundamental de nuestra personalidad, es algo que nos ayuda, que impacta significativamente en nuestra vida, en la vida de las personas que nos rodean, y pues habrá una actitud positiva que nos permita encontrar formas y alternativas de resolver los problemas que tenemos, de afrontar los desafíos. Y pues también está, bueno, obviamente hay una repercusión también en la parte de relaciones, porque las hace más sanas, más significativas y con mayor convivencia. Y por el otro lado, pues está la parte de desarrollar una actitud negativa que simplemente hará que el momento difícil sea más duradero, que nos cierre las oportunidades, las opciones y que nos genere una gran cantidad de conflictos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Parece en teoría muy fácil, simplemente pues hay que buscarle el lado bueno a las cosas, pero en realidad, como bien lo comentabas, puede ser muy complicado en ocasiones y para eso, bien lo comentabas también, está la parte del profesional de la salud mental, la terapia, como una forma también de ayudarnos a construir, a identificar lo que tenemos, a reconstruirnos, a construirnos de una mejor manera y que nos permita tener esta capacidad de cada vez que afrontemos una situación desfavorable en la vida, y vaya que serán muchas las que aún nos faltan, pues tengamos esta capacidad de ver el lado bueno, de afrontarla de una mejor manera y que nos permita entender lo que vivimos, lo que sentimos y obviamente solucionarlo y que tengamos mejor habilidad o mejores experiencias para situaciones futuras, ¿sale? Pues hemos llegado a la parte final de este episodio, Ale. Este es el tema que queremos tocar bajo este enfoque. Sí, hay mucha información en Internet sobre lo que es la actitud, incluso hay una rama de la psicología destinada exclusivamente a eso, pero bueno, al final lo quisimos tocar de esta manera porque pues en todos los días, lo decimos una vez más, afrontamos situaciones y hay que saber cómo afrontarlas. Sí, me gustaría dejarlo ahí, ¿no? Y ya cerrar esta parte con el esto es como cuando está lloviendo, ¿no? Y entonces puedes elegir 2. Si te gusta mojarte, pues te vas de corriendo del transporte a tu casa y te mojas y llegas divertidísimo porque te mojaste y entonces, pues, no hubo algo que utilizar porque elegiste hacerlo y porque dices: "Lo disfruté". Pero si no me gusta mojarme, pues, evidentemente existen los impermeables, las botas de lluvia, el paraguas y todo lo que puedas ocupar para no mojarte y llegar, pues, a lo mejor lo más seco posible a casa, porque evidentemente te mojarás en algún momento, pero si se fijan, es una cuestión de elección, ¿no? ¿Cómo elijo llegar allá? Con o sin, y lo que elijas, pues, al final será una decisión propia y, por ende, pues, también tiene una responsabilidad de qué actitud estás mostrando. Entonces, pues, al final hay que ver incluso cómo nos hablamos, cómo hablamos a los demás, porque a veces el mismo lenguaje, pues, nos va dando señas de qué actitud estoy teniendo ante la vida. Así es. Y todo se resume una vez más, como iniciamos este episodio, a la actitud y la actitud lo será todo.
Pues agradecemos de verdad que se hayan quedado con nosotros hasta esta parte final del video. Gracias por suscribirse, los que ya lo han hecho, los que aún no lo han hecho, por favor háganlo. Gracias por sus comentarios, por sus likes y también gracias por compartir esa información a quienes ustedes consideran que sea de mucha utilidad y de verdad los invitamos a que sigan haciéndolo, que lo compartan, que le den me gusta y también a que nos sigan en Instagram y también en Spotify, que tenemos ahí los episodios. Hay variantes para todos. Y Ale, pues con eso podemos despedir este episodio y terminar por el día de hoy. Sí, así es, suscríbanse, compartan, denle like y todas estas cosas, y bueno, pues nos vemos la próxima. Así es, pues nos despedimos, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.